Buen día, hoy 10 de noviembre del 2020 presento mi proyecto final en materia de sistema acusatorio adversarial. Mi nombre es María de los Ángeles Mercado López, estudio licenciatura en Criminalística y Criminología, séptimo cuatrimestre, en Universidad Harman, Campus Chilpancingo, Guerrero. En mi proyecto explicaré el sistema acusatorio adversarial. El sistema acusatorio adversarial es proceso ideado para el derecho penal que centra sus objetivos. Primero, en su principio rector, que es el principio de alternatividad. Segundo, es la técnica de oralidad y se abren audiencias orales y públicas bajo principios de inmediación. Esto exige siempre la presencia del juez. Y el principio de contradicción, que argumentos, alegatos y medios de prueba de las partes procesales exige con la participación de una de ellas. El juez o tribunal no puede escuchar a una de las partes sin que estén presentes las demás partes. Sus principales características: acusatorio, porque existen dos partes que intervienen en el juicio, una que acusa y otra que se defiende. Adversarial, porque tanto la acusación como la defensa se realizan mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes. Existen principios necesarios en el proceso acusatorio: principios de audiencias, principios de publicidad, principios de inmediación, principios de concentración, principio de continuidad y principio de contradicción. Principios de audiencias. Se refiere a la posibilidad que tiene cualquier persona de estar presente en cualquier audiencia del proceso penal. Principio de publicidad. Comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Principio de inmediación. Es el nuevo sistema de justicia penal. Significa que todas las audiencias se desarrollan en presencia del juez, así como las partes que deben intervenir en la misma. Principio de concentración. Exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser posible en un solo acto, a que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Principio de continuidad. Se refiere a que la audiencia deberá llevarse a cabo en un solo día y en caso de que este no sea viable, se podrá concluir diversos actos procesales pendientes en el día siguiente. Principio de contradicción. Implica que las partes en el proceso penal puedan acceder con efectividad para hacer valer sus pretensiones dentro del proceso penal. Etapas del juicio oral penal acusatorio. Etapa preliminar o de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral o de debate. Etapa preliminar o de investigación. Como primer punto se realizará la investigación administrativa informal que realiza el Ministerio Público, como consecuencia de la presentación de una denuncia o querella, que puede recibir la autoridad ministerial o policía que se encuentre facultada para hincar de inmediato la investigación de los hechos denunciados supuestamente delictivos. Tanto los policías como el Ministerio Público en esta etapa se puede recabar cualquier acto de prueba. El Ministerio Público entrevista al delincuente o al querellante o a algún testigo. Pero en dado caso que tuviese que citar a una persona en calidad de inculpado para arraigarlo y la autoridad ministerial puede inferir un acto de molestia al gobierno que tenga injerencia de los derechos del investigado, antes de hacerlo tendrá que acudir ante el juez de garantías a efecto de solicitarle su anuencia o permiso para realizar la diligencia o cualquier otra que pueda lesionar las garantías constitucionales del gobernado, como son el cateo, el arraigo o una detención o presentación del Ministerio Público. En esta etapa se allega datos de prueba y para efectos de la sentencia únicamente que desahoguen ante el juez de garantías o ante el juez del juicio oral. Una vez que el Ministerio Público considera que se ha incluido la carpeta de investigación y hay elementos suficientes para acusar al inculpado, acude ante el juez de control y formula la acusación ante el juez de control y garantías, que dictará el llamado auto vinculación a proceso. Cuando se trate de acusación con detenido, pudiendo ocurrir la detención solamente en los casos que la Constitución indica, como son la flagrancia o con caso urgente,
esta con anuencia del juez de garantía. Si está detenido el inculpado, procede dicte de alto de vinculación a proceso, mediante el cual se inicia propiamente una investigación formulada ante el juez de control, y en dicho auto se fija una fecha de cierre de investigación que dura de 6 meses a 2 años. Si no hubiese detenido, el Ministerio Público solicitará al juez en una audiencia privada que se gire una orden de aprehensión o comparencia del proceso, ante lo cual podemos concluir que el Ministerio Público seguirá investigando una vez dictado el auto de vinculación a proceso, siempre y cuando el Ministerio Público no lesione derechos a terceros. Puesto que de verse en esta necesidad de hacerlo, tendrá siempre que acudir ante el juez de garantías para que autorice cualquier injerencia en garantías de gobernado. Etapa intermedia, en la cual se desahogan las pruebas del Ministerio Público y el defensor ante el juez de garantías o juez de control en la misma audiencia. Las partes podrán debatir sobre las pruebas aportadas y desahogadas, las cuales pueden ser documentales, testimoniales, lo que equivale a unas breves conclusiones o alegatos en el acto de juicio penal oral. Posteriormente, se dictará el acuerdo probatorio de las partes. Ministerio Público y defensor firmarán. Hecho lo anterior, se dictará el auto de apertura de juicio oral y pasará el caso a tribunal correspondiente, formado por 3 magistrados que no haya conocido previamente el caso y los cuales jamás manejarán la carpeta de investigación, limitándose exclusivamente a escuchar las partes, y tomarán su decisión sobre la base de las argumentaciones jurídicas que las partes realicen en los magistrados del juicio oral, el cual será video grabado, pudiendo un tercero tomar notas relevantes del caso. Finalmente, las partes formularán los alegatos de clausura, entre los cuales manifestarán todas las argumentaciones jurídicas para sustentar la teoría del caso. Estos alegatos de clausura se tendrán que hacer de forma oral y cronológica, tratando de convencer al tribunal de la culpabilidad o, en su caso, de la inocencia del acusado. Concluidos los alegatos de clausura, se retirarán los magistrados que componen el tribunal oral y resuelven la sentencia, lo cual sí se hará por escrito. Etapa del juicio oral o de debate. Esta etapa es esencial del nuevo proceso penal. Se realiza sobre la base de la acusación y asegura, como en ninguna otra, asegura la efectividad vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura del juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. Esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la cual explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Ejecución de sanción. En caso de sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento evitará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente que interviene en el proceso de ejecución para su debido cumplimiento. Mi conclusión: con este nuevo sistema acusatorio, las personas inculpadas se ven beneficiadas porque se parte del principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Cesa la estructura persecutoria del Ministerio Público, se evita la fabricación de culpables, la carga de la prueba recae en la parte acusadora y se evita la comisión de la tortura. A que el reconocimiento de la imputación ante los jueces debe ir acompañado de medios de convicción suficientes. La defensa puede argumentar violaciones al debido proceso en caso de violaciones de los derechos humanos. Esta fue mi presentación. Gracias por su atención. Que tengan buen día.